puesta en nuestra página de recursos virtuales, por lo cual nuestra recomendación para todos es que mantengan los micrófonos y los videos apagados, para que pues podamos poner esta capacitación con toda libertad en las páginas que nosotros tenemos asignadas. Mi nombre, para los que no me conocen, es Diego Alejandro Torres, soy coordinador de programas estratégicos y actualmente también apoyo el área de divulgación y medios y comunicación de la Facultad de Ciencias. El día de hoy tenemos una capacitación que yo llamo inicial porque es una punta de lanza a una serie de capacitaciones con el ánimo de crear y adecuar nuestros cursos a la virtualidad que se viene para el semestre entrante. La creación de cursos virtuales es uno de los grandes retos de la educación, con todas las deficiencias que tengamos, todos ya las hemos sufrido. Va desde el mismo inicio de tener acceso limitado a Internet para el caso de nuestros alumnos, pero también es algo que es la nueva realidad que vamos a vivir. De esta forma, quiero contarles que hoy nos acompaña Julián Augusto Hernández Pulido, quien es filósofo y además está realizando su maestría y tiene una gran experiencia en pedagogía de investigación y capacitación en el desarrollo de cursos masivos virtuales en línea, que en inglés se conoce como MOOC. Julián ha participado en el desarrollo de cursos y tiene una gran experiencia en crear los sílabus y crear todas las estrategias para que un curso pueda virtualizar. Es una nueva manera de enseñar, exige mucha independencia por parte de las personas que toman los cursos, nuestros estudiantes. Es una nueva mirada y se requiere mucha independencia al respecto. Julián trabajaba con la Dirección Nacional de Innovación Académica, con lo que nosotros conocemos como la INIA, ha apoyado los dos cursos que recientemente salieron en física y en química, que están actualmente puestos en la plataforma de Moodle. Julián ha sido el responsable de apoyar a la facultad y a la universidad en la creación de esos cursos y ahora nos está apoyando en la creación de nuevos cursos y a lo largo de los próximos meses nos va a seguir apoyando para que nosotros podamos cambiar la manera como enseñamos, generar los contenidos, generar y cambiar los sílabus y vamos a unirlo a la parte técnica que hemos estado desarrollando. Julián es literalmente de la casa, es parte del equipo de comunicaciones y es uno de los nuevos, por así decirlo, fichajes, lo llamo yo para los que les gusta el fútbol, respecto a esto que se nos viene encima, que es la virtualidad y sobre todo la creación y la adecuación de los cursos, que es uno de los retos más grandes. Quiero contarles que en la semana justo antes de que salgamos a vacaciones, que es, si mal no lo recuerdo, la semana del 13 al 17 de julio, e inclusive posiblemente antes, vamos a desarrollar un curso para utilizar la plataforma Google Classroom, para que los cursos que tengamos puedan ser montados con suficiente anticipación en esta plataforma. Entonces los invito a que se unan a estas iniciativas y tengamos contacto directo. Voy a, por el chat, tienen mi número telefónico que se los doy. Cualquier tipo de preguntas y demás me la pueden realizar. Entonces, no sin más, los dejo con Julián. Julián, bienvenido, muchas gracias por apoyarnos. Si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat. Si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat. Y recuerden, este material va a ser dejado y el material que ha sido presentado va a ser dejado en la página de recursos virtuales, que también ya se las voy a colocar por el chat. Entonces, muy buenos días a todos. Bienvenidos, Julián. El auditorio estudio. Muchas gracias por apoyarnos, Julián. Bueno, buenos días a todos. De antemano me disculpo, están pasando por acá vendedores ambulantes, entonces vamos a tener algo de ruido ambiental que nos va a acompañar en gran parte de la conferencia. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es una pequeña introducción a lo que son los cursos virtuales y qué se necesita para hacer un curso virtual. Dado que es un tema bastante extenso, no lo podemos atomizar en un lapso tan pequeño como el que tenemos en este momento. Entonces, el día de hoy, les voy a mostrar hacer una pequeña exposición que va en dos partes. La primera, sobre
les quiero mostrar sobre qué es un curso virtual, qué tipos de cursos virtuales que se conocen en la actualidad. Y en la segunda parte vamos a hablar un poco sobre los tipos de cursos. Yo creería que podemos hacer 2 espacios para preguntas. Cuando terminemos la primera parte sobre los tipos de cursos, podemos hacer una ronda de preguntas pues para aclarar ciertas dudas que hayan al respecto, y después de la segunda parte, cuando hablemos de todo lo que tiene que ver con creación y adecuación, podemos hacer otra ronda de preguntas finales. Voy a compartirles una pequeña presentación. Entonces, por favor, me confirman si están viendo el contenido. Sí, perfecto. Listo. Perfecto, gracias. Bueno, cuando hablamos de creación y adecuación de cursos virtuales, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. La primera, que para la creación de los cursos necesitamos un trabajo enorme tras bambalinas, porque hay que hacer todo un trabajo previo que va desde la identificación de los problemas hasta el diseño curricular y el diseño de contenidos. Y en la adecuación vamos a hablar también sobre qué elementos se deben tener en cuenta para que el curso sea pedagógicamente eh, estudiable, pongámosle que ese término tan feo. Pero antes es necesario que entendamos 2 cosas. La primera, que la educación virtual no es lo mismo que educación a distancia. La educación virtual se realiza de manera no presencial a través de dispositivos que tengan conexión a internet, y por lo general, o bueno, necesariamente debe hacer uso de herramientas TIC, ¿sí? La educación virtual no necesariamente se sigue de un sistema de calificaciones o se sigue de un sistema evaluativo estructurado. En cambio, la educación a distancia no necesita plataformas virtuales de aprendizaje para realizar los cursos. Un ejemplo de eso fue lo que se hizo en la década de los 60-70, cuando se hizo el programa de alfabetización nacional, donde por radio y por televisión, los que se acuerden, se daban las clases para poder nivelar a los adultos a un proceso de alfabetización. En el caso de los cursos a distancia, no necesariamente hay contacto con los docentes, ¿sí? Aunque casi todo se hace pues, por medio del correo electrónico y por medio del correo certificado. Entonces esa es una gran diferencia que hay que empezar. En segundo lugar, en la educación virtual puede ser teledirigida, puede ser de manera sincrónica, donde todos los estudiantes están al mismo tiempo en una misma aula virtual, o puede ser de manera sincrónica, donde el estudiante hace todo de manera autónoma sin necesidad de llegar a un contacto con un profesor. Eso lo vamos a ver más adelante en algunos tipos de cursos, ¿sí? Ahora, la educación virtual tiene muchas ventajas, pero al mismo tiempo tiene ciertas desventajas, ¿sí? Dentro de las desventajas, entonces vamos a tener en cuenta que se necesita una muy buena conexión a internet, si vamos a ver videos, o si hay simulaciones, o si hay elementos pesados en la red, pongámoslo así, o si se cuelga el sistema. Eso es una desventaja que tienen ciertos cursos. Entonces el host y la plataforma virtual en donde se aloje es indispensable para que se pueda llevar un buen desarrollo, además de que el estudiante debe tener una muy buena conexión a internet, ¿sí? Es necesario que existan unas competencias tecnológicas previas en los estudiantes y en los docentes, yo agregaría ahí, dado que esas habilidades tecnológicas le permiten al estudiante poder navegar bien entre los recursos y poder aprovechar muy bien los mismos, ¿sí? Una tercera desventaja tiene que ver con los objetivos y las actividades de aprendizaje. Si nosotros replicamos las dinámicas que tenemos en nuestras aulas presenciales a un entorno virtual, podemos estar pervirtiendo el propósito del curso, y podemos al mismo tiempo
obstaculizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entonces, toda la información que nosotros tenemos que dar tiene que ser clara, tiene que ser concisa y tiene que ser descrita de tal manera que cualquier estudiante, independientemente si tiene un conocimiento previo en el tema, pueda entenderlo o no. Fuera de eso, se necesita un grado de implicación por parte de estudiantes y docentes para realizar el estudio con éxito. Eso implica que los estudiantes deben estar comprometidos con el seguimiento de las actividades, con el cumplimiento de tareas, con la realización de los exámenes, con la visualización de todos los contenidos que se hayan presentado. Por eso es importante que cuando se diseñe el curso y cuando se diseñen los materiales educativos, se presenten de una manera amena para que el estudiante pueda trabajarlos con gusto. Ahora, las ventajas son muchas. Y aquí yo menciono algunas, pero son muchas más. La primera, que puede haber un contacto mucho más sencillo con el docente. Muchas veces en las clases presenciales los estudiantes no se nos acercan a nosotros por física pena, ¿sí? Aquí quitamos la barrera de la presencialidad, entonces el estudiante puede soltarse un poco más y hacer las preguntas pertinentes que necesita para el docente, ¿sí? Al mismo tiempo hay una fácil interacción con los estudiantes, de acuerdo con la forma como nosotros adecuemos los cursos virtuales. La existencia de los foros de discusión ha sido un éxito en muchos cursos virtuales. ¿Sí? La diversidad de recursos que se puedan utilizar son ilimitadas. Contamos con plataformas educativas bastante desarrolladas y bastante ricas que permiten que el estudiante pueda aprender de una manera un poco más interactiva. Y los recursos se pueden distribuir de tal manera que a la hora de diseñar el contenido podemos hacerlo mucho más ameno y mucho más agradable a los estudiantes. También nos permite tener una variedad de actividades de aprendizaje donde que se realicen. En el caso de las simulaciones, vamos a ver que si hay un buen desarrollo de la simulación de un laboratorio, por ejemplo, el estudiante puede aprender tanto como aprendería en un laboratorio físico, ¿sí? Se adapta a los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Y hay otros pluses, que hay aprendizaje de competencias tecnológicas no relacionadas directamente con el curso, se fortalecen habilidades en el uso de elementos de social media, en elementos ofimáticos, en programación, entre otras, ¿sí? Y permite que el estudiante pueda estudiar en cualquier sitio a cualquier hora, lo cual facilita para personas que están en lugares remotos que no se pueden conectar a cualquier hora o que no pueden estar a la hora de la sesión de la clase teledirigida, ¿sí? Ahora, los cursos son variados, ¿sí? La forma de aprender también son variadas. Podemos encontrar videos tutoriales, foros, chats, presentaciones sobre temas. Vamos a encontrar conferencias en vivo, ejercicios prácticos, talleres, igual que la forma de evaluación puede ser por medio de cuestionarios, por medio de talleres, por medio de actividades donde se evalúen entre pares académicos, donde podemos hablar de creación de blogs, de creación de contenidos nuevos, ¿sí? Eso es importante como para ver que todo el aprendizaje en línea tiene una ventaja bastante enorme por encima de las presenciales muchas veces en cuanto al tema de la no presencialidad. Dentro de las modalidades de formación virtual vamos a encontrar varios tipos de formación virtual. Hemos escuchado mucho el e-learning y el b-learning. El e-learning es el aprendizaje electrónico, ¿sí? Ese puede ser sincrónico o asincrónico. Nosotros este semestre hemos trabajado mucho lo que es el aprendizaje sincrónico, donde todos los estudiantes se reúnen a determinadas horas a seguir la tutoría del profesor, hacen unos talleres, cumplen con unos objetivos y con unas evaluaciones programadas, donde todos los estudiantes al mismo tiempo
están conectados haciendo sus actividades. Eh, ese tipo de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, requiere necesariamente del uso de las TIC. Eh, permite que las entidades educativas puedan contar con un mayor número de estudiantes en un aula, que eso es un problema que tenemos en la universidad de manera presencial, que siempre vamos a tener sobrecupos. Y esto sería un alivio para evitar esa congestión en los salones. Ahorita que estamos en una contingencia de salubridad, esto nos exige que las aulas tengan incluso menos estudiantes por sesión y entonces muchos estudiantes podrían quedar sin acceso a esos cursos. En este caso, pues el e-learning nos permitiría pues llegar a esos estudiantes que no pueden ingresar de manera física, ¿sí? El B-Learning, que es un modelo híbrido, la B es de Blender. Estos cursos son híbridos en el sentido de que pueden ser presenciales y virtuales al mismo tiempo, o pueden manejar distintos modos de interacción entre estudiante y docente, ¿sí? Por lo general, estos cursos requieren de una presencialidad porque maneja técnicas de aprendizaje tradicional con nuevas tecnologías. Aquí vamos a ver que el uso de cursos de apoyo que complementan los temas vistos en las sesiones presenciales. Vemos donde una estrategia de e-learning, perdón, que se encuentra comúnmente en las aulas, es donde los profesores invitan a los estudiantes a ver contenidos de páginas de internet especializadas en ciertos temas, que les pueden complementar la información que han recibido en las aulas. Asimismo, cuando el docente está trabajando de manera presencial, invita a que el estudiante explore laboratorios virtuales o herramientas tecnológicas digitales para, para complementar algunos conocimientos. Estamos hablando de educación bilearning, ¿sí? Hay una nueva que se está manejando también y es muy reciente, pues con la creación de las aplicaciones móviles, que es el M-Learning. Esa M es de mobile, ¿sí? Por lo general, estos cursos son autónomos, donde la interacción con el docente es muy poca. Podemos encontrar cursos en idiomas que son los más famosos, por ejemplo, los que están en la plataforma Duolingo, los que están en la plataforma Busuu, ¿sí? Pero encontramos cursos especializados que se pueden hacer desde el celular, como los que están en Khan Academy, ¿sí? O los que están en Plickers, que son cursos que manejan elementos de realidad aumentada para que el estudiante pueda aprender de una manera un poco más versátil. Este tipo de cursos permite que el estudiante pueda trabajarlo desde cualquier lugar siempre y cuando tenga acceso a datos, entonces hay un factor de ubicuidad en la toma de los cursos y el estudiante mismo lleva su ritmo de aprendizaje a través de una progresión temática, ¿sí? Ahora, si me preguntan cuál de estos tres es el mejor, yo diría que cualquiera, ¿sí? Siempre toca mirar cuáles son las actividades, cuáles son las necesidades de los estudiantes y asimismo adaptar los cursos a las necesidades de los mismos. Entonces, esas ventajas que ofrece la formación online eh, exige necesariamente que se estudien los casos particulares donde los estudiantes puedan acceder o no acceder a la información y ver qué estrategias podemos llevar para que ellos puedan tenerla, ¿sí? Bueno, eh, en los cursos virtuales, si vamos a seguir con la línea de los cursos virtuales, vamos a encontrar que los cursos se organizan por lo general, se caracterizan por el grado de presencialidad que se manifiesta en el proceso. Ya vimos algo sobre el B-Learning que estaba eh, anteriormente, donde es semipresencial, o donde se requiere cierta presencialidad, o cursos que son completamente a distancia, donde no hay interacción con el docente. Eh, lo mismo sobre el nivel de interacción que se logra entre participantes del curso. Entonces, hablamos de los cursos que son sincrónicos o asincrónicos.
¿sí? Donde constantemente el estudiante puede estar en contacto con docentes y estudiantes o lo hace de manera diferida a partir de foros de discusión o a partir de blogs o a partir de otras entradas tecnológicas, ¿sí? O según el propósito del curso. Acá hay cuatro tipos de cursos mencionados. Están los cursos especializados, que son los que versan sobre un tema específico. Pongamos un ejemplo, una física cuántica. Ese sería un curso especializado que le maneja ciertos lenguajes, ciertas lógicas y ciertos procesos formativos que son muy distintos a los que se verían en una introducción a la química o una introducción a prácticas de laboratorio, ¿sí? Los cursos de apoyo son cursos que complementan, que se hacen con el fin de complementar los cursos presenciales o los cursos especializados. En el caso de la Universidad Nacional, se hicieron dos cursos de apoyo, que son el curso de física y el curso de química, que están alojados en la plataforma Moodle, que son cursos que lo que buscan es completar ciertos vacíos que se han visto en los cursos presenciales. Entonces, estos cursos no necesariamente tienen un rigor científico muy elevado, el lenguaje es por lo general muy sencillo, las actividades son muy sencillas y la forma de presentación pues está adaptado para que cualquier persona que tenga o no tenga conocimientos pueda acceder a esa información. Entonces, este tipo de cursos de apoyo son muy utilizados en los cursos masivos virtuales. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Y, son muchas veces recomendados por los profesores. Por ejemplo, en un cálculo muchas veces los profesores recomiendan a Julio Profe o recomiendan a algunos cursos que da Khan Academy o que da Coursera sobre esos temas. En el caso de cálculo hay mucha información en red que complementa lo que se está dando en los cursos especializados. Los cursos mixtos son aquellos cursos que tienen una carga presencial y semipresencial, que son los que específicamente están trabajados como cursos teórico-prácticos, ¿sí? Donde la cuestión teórica se trabaja de manera virtual y la cuestión práctica pues se hace de manera presencial. Estos cursos pues no son muchos los que uno encuentra en internet, pero son recursos que utilizan universidades como la Distrital, como la Uniminuto, como la Salle, ¿sí? En algunas de sus carreras. Entonces, vamos a encontrar también en la red de ese tipo de cursos. Ahora, los cursos masivos virtuales son cursos que se han diseñado con la opción de que el registro sea gratuito y abierto y el plan de estudio sea compartido públicamente y los resultados de sus cursos siempre van a ser abiertos, ¿sí? El acrónimo MOOC es cursos masivos abiertos y en línea, ¿sí? Y estos cursos no necesitan prerequisitos, no necesitan expectativas predefinidas de los participantes, no requieren de un conocimiento especializado. Cualquier persona que esté interesada en tomarlos los puede tomar, ¿sí? Estos son los cursos que nosotros encontramos en diversas plataformas como Coursera, como Udacity, como Canvas, como edX, ¿sí? Y estos cursos tienen la característica especial de que pueden compartir algunas modalidades del curso presencial, pero al mismo tiempo que atomiza los contenidos a partir de módulos de aprendizaje, donde los contenidos se caracterizan, además de ser concretos, por ir más allá de aquellos que se ofrecen en un curso regular. Estos cursos buscan ir al detalle, ¿sí? Con el fin de que el estudiante tenga un conocimiento lo más global posible y al mismo tiempo el estudiante pueda satisfacer sus dudas en el momento, ¿sí? Estos cursos están desarrollados bajo la pedagogía conectivista del conocimiento, ¿sí? Es un modelo pedagógico desarrollado a partir de principios del 2000, donde se esperaba que los estudiantes del curso aprendieran de manera autónoma y voluntaria determinados temas de conocimiento, ¿sí? Si bien esta postura fue prometedora, tuvo sus problemas en sus primeras presentaciones, pues porque los contenidos se presentaban de manera conductista,
y se seguía mucho a lo que se aprende en una cátedra presencial, ¿sí? Frente a esto, entonces, se diseñaron 3 tipos de cursos que cada uno obedece a ciertas dinámicas y a ciertas lógicas de aprendizaje. Vamos a encontrar nosotros los CIMOC, que son los cursos que son conectivistas o que buscan que el estudiante se conecte de diferentes formas. No hay una plataforma, entonces hay cursos que comienzan en Facebook y terminan en Twitter, se manejan desde distintas plataformas. Los recursos y las tareas también se evalúan de diferente manera, entonces estamos hablando de creación de blogs, creación de contenidos en páginas virtuales, el uso de herramientas de distintas páginas de internet para hacer sus cosas. Estamos hablando de que el docente tiene muy poca interacción con el estudiante, pero el centro de atención es el docente, ¿sí? Porque porque todos los contenidos son orientados por el docente, dirigidos por el docente, pero los estudiantes, ¿sí?, son los que buscan la información adicional a partir de las redes sociales y todo lo construyen, lo terminan construyendo ellos para complementar el conocimiento. Este tipo de cursos no necesariamente se hacen evaluaciones y el modelo del profesor desaparece, se convierte en un orientador o en un tutor de conocimiento. En el caso de los EXMOC, que son los cursos extendidos, son utilizados por medio de plataformas que centralizan el conocimiento. Acá es donde entran a jugar las empresas que hacen los cursos MOOC que nosotros conocemos, ¿sí? Estos cursos pierden ese carácter autónomo que tienen los cursos anteriores, los conectivistas, y controla todos los procesos formativos del curso, desde la inscripción hasta la evaluación final, ¿sí? Y una desventaja de estos cursos es que se limitan a la reproducción de conocimiento más que a la creación y generación de los mismos. Entonces, los cursos que encontramos dentro de estas plataformas son cursos de un carácter más divulgativo que formativo, ¿sí? Y los últimos cursos, los IMOOC, que son llamados Institutional MOOC, nacen en la Universidad de Aberta de Portugal y buscan hacer una hibridación entre los cursos CIMOC y los ESMOC. Este tipo de cursos no son abiertos al público, son cerrados a cierta población. En este caso serían comunidades educativas o grandes empresas, y lo que buscan es satisfacer necesidades de formación de los miembros de una institución. Podríamos decir que los cursos que se desarrollaron con las conciencias y la DENIA obedecen a este formato, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda sobre lo que son cursos virtuales? Por favor, si hay preguntas por el chat, si son tan amables. Bueno, al parecer no. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, por el chat, si son tan amables. Sí. Bueno, una importancia de tener este contexto, por si algún profesor ha pensado preguntarlo, tiene que ver con la forma como se presentan los contenidos. De acuerdo, hay que pensar el modelo pedagógico siempre de acuerdo al tipo de curso que vamos a presentar. De manera presencial, podemos encontrar que un seminario es muy distinto a un curso teórico práctico, o un taller es muy distinto a un curso teórico, ¿sí? Entonces, aquí pasa lo mismo. Aquí hay que saber adaptar los estilos pedagógicos a las distintas formas de aprendizaje de los estudiantes en las diferentes modalidades de curso, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta este contexto. Bueno, yo creo que vamos a seguir a la siguiente parte, que tiene que ver con la creación de los cursos virtuales, ¿sí? Esa creación la he dividido en 3 fases que son súper importantes, son vitales
pueden haber muchos pasos más que los podemos estar pasando por alto, pero sin estos pasos que vamos a hablar aquí, no podemos hacer un curso virtual, ¿sí? Entonces, aquí entonces tenemos que mirar varias cosas. En la fase de diseño instruccional, que es cuando el curso está en la mesa de trabajo, lo primero que debemos tener en cuenta son las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué necesitan aprender los estudiantes? ¿Cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes en las asignaturas presenciales, por ejemplo? Si vemos que, volvamos a cálculo, si vemos que en cálculo los estudiantes no pueden hacer derivadas, entonces yo tengo que, por medio del curso virtual, fortalecer esas necesidades educativas que tiene el estudiante, ¿sí? O si en un curso de termodinámica el estudiante no entiende el concepto de entropía, yo tengo que buscar que el estudiante comprenda el término y sepa las distintas aplicaciones, así como su expresión matemática, ¿sí? Y si en un curso de termodinámica es importante y es vital que el estudiante comprenda el término de calor, lo mismo, yo tengo que ver si eso es una falencia realmente en el estudiante y adecuar los contenidos en aras de que el estudiante pueda satisfacer esa necesidad. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para el análisis de las necesidades de aprendizaje? El perfil del egresado, que es lo que yo busco que el estudiante que termine el curso sepa y pueda hacer. ¿Cuál es el nivel inicial de los estudiantes? Entonces, si son estudiantes de primer grado, de primer semestre, o si son estudiantes de último semestre, eso influye mucho en el nivel de los contenidos, ¿sí? ¿Y cuál es el modelo educativo que voy a seguir? ¿Sí? Como les dije anteriormente, de acuerdo al tipo de curso que vamos a hacer, tenemos que pensar en el modelo educativo, en las estrategias pedagógicas y en las metodologías de enseñanza, ¿sí? El segundo paso importante que hay que tener en cuenta aquí en la creación de un curso es la determinación de los objetivos del mismo, ¿sí? Esos cursos deben estar basados en las actividades de aprendizaje diseñadas por el profesor, ¿sí? Algo que pasa mucho es que cuando ponemos los objetivos de aprendizaje ponemos nosotros verbos que son difíciles de juzgar en un estudiante. Eh, Identificar las diferentes estructuras atómicas presentes en los carbonos, en los bencenos. No sé, estoy inventando. Eso realmente cómo lo evaluamos nosotros y cómo comprobamos que el estudiante realmente lo aprendió. Entonces aquí los objetivos del curso deben estar orientados a la formación del estudiante, entonces contribuir a la comprensión del concepto de átomo, así como sus diferentes interacciones con el entorno, no sé, ¿sí? Ese contribuir a la comprensión, cuando yo cambio el objetivo y lo oriento hacia el estudiante, ¿sí? Cambia completamente el modelo de enseñanza y cambia también la forma como yo presento los contenidos, ¿sí? Yo creo que este es uno de los determinantes de la educación moderna, ¿sí? Y que lo diferencian de la educación tradicional. En la educación tradicional vamos a ver que el estudiante tiene que sí o sí memorizar contenidos, ¿sí? Eh, en la educación moderna lo que vamos a buscar es que el estudiante realmente asimile, pero al mismo tiempo aplique esos conocimientos en la vida práctica, ¿sí? Entonces es importante que los objetivos del curso sean lo más concretos posibles, ¿sí? Y estén orientados en el estudiante y no necesariamente en actividades de aprendizaje, ¿sí? Un tercer elemento que es importante en la fase del diseño instruccional es la elaboración de un sílabus, ¿sí? Un sílabus se entiende como una guía, una orientación o un índice, un catálogo de lo que vamos a hacer, ¿sí? Este diseño de sílabus debe estar orientado a la resolución de problemas formativos y debe tener en cuenta también las necesidades específicas del curso. Si es un curso de 3 créditos, pues hay que saber cómo orientar el sílabus para que dé cumplimiento con las obras académicas exigidas por esa cantidad de créditos, ¿sí? Lo que busca la elaboración del sílabus es que el profesor piense más allá del diseño enciclopedista que muchas veces ponemos en las presentaciones de los cursos en las unidades académicas de enseñanza, ¿sí? Y lo que busca es que se oriente a distintos problemas, ¿sí? Entonces, que el diseño del currículo, en este caso en el diseño del sílabus, se oriente a problemas de aprendizaje
o a problemas de conocimiento más que al contenido enciclopédico. Entonces eso también transforma mucho el estilo de enseñanza y se puede adaptar mucho mejor a la hora de plasmarlo en una plataforma digital. En cuanto a la metodología, también es importante, ¿sí? El sílabus, porque a partir del diseño del sílabus uno piensa qué metodologías de enseñanza puede utilizar. Si podemos utilizar metodologías conectivistas, si podemos utilizar metodologías interaccionistas de conocimiento, o si podemos entrar a explorar pedagogías críticas de enseñanza en las ciencias, o cualquier otra metodología de enseñanza o otro modelo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita para crear un sílabus? El sílabus no es difícil, no es el coco, no es imposible de hacer. Sí requiere algo de meditación por parte del docente, porque, pues, como dije anteriormente, se debe orientar a las necesidades del estudiante, ¿sí? Pero al mismo tiempo debe ir en concordancia con el programa curricular, ¿sí? Eh, Se recomienda que estos sílabus sean diseñados de manera colectiva por varios docentes. Esto con el fin de que se puedan evaluar los pros y los contras de cada uno de los contenidos o alguno de los núcleos cronológicos que se van a trabajar y al mismo tiempo se pueda unificar la transmisión de conocimientos, ¿sí? Eh, es necesario que el sílabus combine la lógica de la asignatura, los prerequisitos que debe tener la misma, ¿sí? Yo no puedo ver cálculo integral sin haber visto un precálculo, o no puedo ver, eh, no puedo ver no sé, una física avanzada sin haber visto principios de física, o no puedo ver, hablar de farmacología sin tener unos conocimientos básicos en química, ¿sí? Entonces es necesario que se haga evidente que los prerequisitos y la lógica de la materia estén presentes en el sílabus, ¿sí? Que tenga en cuenta las observaciones y las ideas de los estudiantes y que aporte realmente a la formación del perfil del egresado. Entonces, aquí es donde tenemos que mirar que el sílabus debe ser lo más dinámico posible y que debe diseñarse en torno a problemas y no simples temas tomados pues, del índice de un libro, ¿sí? Que podemos pasar eso. Entonces vamos a tomar la química de Chernis y vamos a reproducir el curso a partir de la química de Chernis, ¿sí? Eh, Fuera de eso debe ser actualizado y articulado. Entonces, en el caso de los cursos teórico-prácticos, como un curso de laboratorio, pues es necesario que se articulen las teorías, los contenidos teóricos y los prácticos en el mismo sílabus, que sea profundo y transversal, entonces que busque cómo integrarse con otras áreas de conocimiento, ¿sí? Esas son recomendaciones, que sea realista y asumible temporalmente, ¿sí? Muchas veces hacemos unos sílabus bastante extensos y a lo largo del semestre vamos a estar corriendo para cumplir el mismo. Entonces yo creo que una cuestión importante es que eh, si vamos a trabajar un sílabus extenso, seamos lo más asertivos posibles para que pueda realizarse en el tiempo requerido, y que sea flexible, que si no alcanzamos a terminar todos los contenidos en este semestre, pues por lo menos vimos lo fundamental y el estudiante tiene las bases para poder poder terminar este curso en otra materia, no sé. ¿Sí? Y que se coordine con otras asignaturas de espacio académico, evitando duplicidades. Por eso se recomienda que se trabaje en concordancia con otros profesores para evitar que el contenido se duplique, que la formación se duplique o que se solape con otras asignaturas, ¿sí? Obviamente que motiva al profesor a seguir investigando y que evalúe su pertinencia periódicamente, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene un sílabus? Los sílabus que uno conoce en la teoría pedagógica son unas cosas bastante extensas que le exigen a uno que formación en competencias, en habilidades duras y en habilidades blandas, que fuera de eso tenga unas estrategias metodológicas, formativas y pedagógicas completamente diferenciadas,
que tengan un plan riguroso de trabajo, entre otras cosas. Aquí voy a presentar algunas cosas muy básicas que debe tener un sílabus como mínimo y más un sílabus en un curso virtual. ¿Sí? En primer lugar, la presentación del curso. Es necesario que a la hora de crear un sílabus y de crear un curso virtual, sepamos cómo presentar el curso, qué es lo que vamos a mostrarle a los estudiantes. Es como la introducción al mismo. ¿Sí? Una justificación, entonces aquí vamos a pensar en las preguntas, es para qué es el curso, ¿sí? ¿Qué se persigue con este curso? ¿Qué se quiere alcanzar? ¿Qué se busca, qué se persigue del estudiante? ¿Sí? Me perdonan, acá fue un gazapo. Los contenidos del curso, ¿sí? La tabla de contenidos debe ser lo más detallada posible, donde se diferencian cuáles son los temas centrales, los vectores, los temas que son indispensables para el curso y cuáles son los cursos cuáles son los contenidos que son complementarios a esos contenidos. ¿Sí? Si el contenido para un curso de química básica es que el estudiante comprenda la nomenclatura química, es necesario que el estudiante comprenda también como contenido secundario, pero que sea complementario, que el estudiante sepa qué es un estado de oxidación, por ejemplo. ¿Sí? Fuera de eso, deben estar plasmadas las estrategias de formación. Esto se refiere a cuál es la metodología, cuál es la metodología, cuál es la pedagogía y cuál es el método que se va a trabajar. Si vamos a trabajar bajo un modelo conectivista, no podemos estar usando de manera recurrente solamente el modelo constructivista de conocimiento, ¿sí? Aunque se parecen, son cosas completamente distintas y sus enfoques son diferentes, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que pensar en qué tipo de curso vamos a ofertar y cómo lo vamos a ofertar, ¿sí? Los recursos necesarios para la creación del curso, es necesario para nosotros los adecuadores pedagógicos saber qué recursos son necesarios. Por ejemplo, un curso de introducción al laboratorio necesita, que sea virtual, necesita un acceso a un laboratorio virtual, ¿sí? Eso es necesario plasmarlo en el sílabus para que el adecuador pedagógico lo pueda organizar, ¿sí? Estos recursos necesarios para la elaboración del curso, entonces dice, no, yo necesito que para un curso de biología molecular, el estudiante eh, vea un documental sobre la estructura del ADN. Entonces, lo relacionamos ahí, ¿sí? En cuanto a la organización, los tiempos de aplicación, se trabaja de la misma manera como lo venimos haciendo nosotros en los planes curriculares. Qué tipo de contenido se ve en la semana 1, qué contenido se van a ver en la semana 2, cuándo va a ser el primer parcial, cuándo va a ser el segundo parcial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las lecturas obligatorias y complementarias también es bueno relacionarlas en este tipo de sílabus para la presentación de cursos virtuales, porque de nuevo, orienta al ecuador pedagógico y centra toda la información en un solo lugar. Entonces el estudiante tiene que leer la química de Chang, entonces debe ser una lectura obligatoria, la vamos a relacionar acá, ¿sí? El protocolo de evaluación también es importante. ¿A qué nos referimos con protocolo de evaluación? Vamos a hablar sobre qué tipo de estrategias y cómo vamos a implementar la evaluación del curso, ¿sí? Este es el tema más espinoso en la elaboración de cualquier asignatura, sea presencial, sea virtual, sea a distancia. Porque tenemos que sentarnos a pensar en cuáles van a ser las actividades que va a realizar el estudiante como las tareas complementarias del curso. Tenemos que pensar cómo vamos a evaluar el curso, qué pesa más, si pesan más los talleres, si pesan más las prácticas, si pesan más los ensayos o si pesa más el parcial. Y tenemos que pensar desde antes de la creación del curso cómo va a ser el parcial, cómo va a ser la estructura del parcial, porque esto le da luces al adecuador pedagógico también para que pueda orientar la atención de los estudiantes en los temas que son realmente vitales para que puedan aprobar la asignatura, ¿sí? Y al final, pues, ¿cuál es la bibliografía básica que manejamos nosotros en el curso? ¿Sí? Esa bibliografía básica es la que nosotros recomendamos siempre al final de las presentaciones de los cursos que le entregamos a los estudiantes al iniciar semestre,
¿sí? Entonces aquí tenemos muchas cosas en los sílabos que nosotros ya estamos usando, pero que tenemos que adecuar, ¿sí? Para la creación de los cursos virtuales. ¿Sí? Listo. En la fase 2, ya cuando tenemos el sílabus diseñado, cuando ya tenemos todo ese diseño instruccional hecho, vamos a la adecuación pedagógica. ¿Qué se necesita para la adecuación pedagógica? Primero, estructurar el curso por unidades didácticas. Si bien ya lo mencionamos en el sílabus, en el contenido, cómo va a ser cada una de las semanas, acá tenemos que organizar las unidades didácticas. ¿Qué tipo de contenidos vamos a ofrecer a los estudiantes? Entonces acá vamos a definir, bueno, para la segunda semana necesitamos hacer un video introductorio donde el profesor explique los conceptos fundamentales del tema que vamos a tratar. Pero al mismo tiempo vamos a diseñar una presentación que complemente el tema más importante del curso. Entonces, este tema importante lo vamos a hacer por escrito para que el adecuador pedagógico lo que haga es adaptarlo en la plataforma, ¿sí? Si ustedes lo piensan hacer también, ¿sí? Para sus cursos virtuales, mi recomendación es que primero que todo hagan esa narración por escrito, la narración de sus clases por escrito, para que sea mucho más fácil después adecuarlo en una plataforma digital. Esto les ahorra a ustedes muchísimo tiempo a la hora de buscar la información y evita que se atomice el conocimiento de tal manera que la presentación que ustedes hagan deje puntos importantes por fuera y dificulte el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, estos contenidos temáticos que ustedes desarrollan en la estructuración de los cursos por las unidades didácticas va a ser vital para el siguiente paso, que es la adecuación pedagógica. Después que yo tengo toda la información del curso en papel, ¿sí? O en un documento de texto, ya puedo adecuar la presentación para la presentación al estudiante, ¿sí? Yo, por ejemplo, necesito hacer una presentación sobre cómo se usa la calculadora, listo. Entonces vamos a la estructuración del curso. Para el uso de la calculadora, bueno, encontramos que el estudiante presenta errores a la hora de hacer un cálculo para medir un terreno en un curso de topografía, ¿sí? Y resulta pasa que tiene que, aparte de eso, tiene que verificar la angulación de cada uno de los datos, ¿sí? Entonces el estudiante tiene que convertir la información que le dieron a grados, minutos y segundos. Pero si la calculadora no está configurada para hacer esos cálculos, pues el resultado va a ser completamente erróneo. ¿Sí? Y eso, pues, en la práctica, pues, significa que la construcción se puede caer el puente. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener muy claro cómo le voy a decir al estudiante la información para que después, cuando yo haga la adecuación pedagógica, puedo estructurarlo de la mejor manera y presentárselo al estudiante para que le quede mucho más fácil digerirlo. ¿Sí? Y después de que yo hago esta adecuación pedagógica, ahí sí puedo ir al aula virtual. ¿Sí? O sea, después de que nosotros ya hacemos todo ese andamiaje y toda esa construcción, ya podemos integrar eso en el aula virtual. ¿Sí? En la universidad maneja 2 aulas virtuales, maneja la plataforma Moodle y maneja la plataforma Classroom. ¿Sí? Mi sugerencia es que, de acuerdo también al tipo de contenidos y al interés que tenga el profesor, se puede en cualquiera de las dos. De nuevo, de acuerdo al gusto que tenga el profesor, ya que tenemos 2 alternativas para presentar los cursos. Pero lo importante es que si yo tengo la adecuación pedagógica establecida, ¿sí? Y si ya tengo todo el contenido digitalizado y la tengo ya listo para la presentación, independientemente en la plataforma donde se vaya a poner, se puede poner y eso es lo más sencillo de todo. ¿Sí? Ya después de esto, entonces yo tengo que ir a la implementación y evaluación del curso. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con la implementación? A una prueba, a un pilotaje. ¿Sí? Se recomienda un pilotaje antes de lanzarlo con los estudiantes. En caso de que no haya tiempo, pues se recomienda la evaluación por pares. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como docentes cuando estamos cargando el curso, como adecuadores pedagógicos, es ver si los materiales y el entorno cargan en el aula virtual. ¿Sí? Entonces, cuando carguen en el ambiente de aprendizaje o en el aula virtual, se revisan nuevamente los contenidos si están en el orden establecido al sílabus,
si están cumpliendo con todas las exigencias que puso el docente en el mismo, ¿sí? Vamos a mirar los contenidos si la redacción y la estética está de acuerdo y tiene una línea gráfica, ¿sí? Y si las actividades y la evaluación de los cursos concuerdan con todo eso. Eso es una prueba de efectividad de los materiales y el entorno, ¿sí? Lo otro que se recomienda es que antes de la implementación con los estudiantes sea revisado por pares académicos. Es evidente que muchas veces los profesores no hacemos esa evaluación por pares académicos porque tenemos diferencias epistemológicas con otros, ¿sí? Pero yo creería que aquí es importante, uno, que el que va a ser evaluador par, tenga un poquito de calidad a la hora de leer los contenidos y se sume la postura del profesor. Lo que se busca en la evaluación de la calidad por pares es que se identifiquen falencias en contenidos expuestos, que sean falencias graves. Por ejemplo, que en vez de ponerlo como que al elemento químico, no sé, que al sulfato en vez de ponerle un exponencial le puso un subíndice, eso es un error fatal, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es que buscar eso en esas pequeñas orillas, más que en la cuestión epistemológica, ¿sí? A menos que sea realmente que el consenso científico llegó a este punto y el docente, no sé, está diciendo algo completamente contrario a lo que está en el consenso científico, de pronto se le puede hacer la observación al docente pues para que el docente pues adapte esa información o no. Y al final del curso, entonces la evaluación de los estudiantes y modificaciones del curso. Después de que yo ya hice el curso virtual, se sugiere que se haga una evaluación de satisfacción del curso por parte de los estudiantes. Esto con el fin de que los estudiantes como usuarios finales nos muestren a nosotros dónde se sintieron, dónde sintieron que tuvieron más dificultades a la hora de presentar el curso, o creen que les falta información, o creen que se debe complementar. Yo creo que en este tipo de casos esa realimentación dada por los estudiantes es importante para que el curso sea efectivo la siguiente vez que lo voy a aplicar. ¿Sí? Listo. Ahora veamos un poco de la calidad de los cursos. Hay tres tipos, según Santoveña, hay tres tipos de factores de calidad que tenemos que evaluar cuando vamos a implementar un curso. La calidad general del entorno, entonces si el curso es importante, qué tan importante es, cómo lo estoy presentando, si es eficaz, si es eficiente, si realmente está cumpliendo con los objetivos del curso, si es versátil, si se puede manejar, si es muy fácil, si se adapta a las necesidades del estudiante, si fortalece la independencia y la autonomía del estudiante, si es atractivo al mismo, un curso que visualmente no tenga una estética establecida va a desanimar al estudiante y eso influye irremediablemente en los procesos formativos, ¿sí? Que sea interactivo, que la interactividad de las páginas se complete, que si yo tengo un vínculo hacia otra página, que el vínculo funcione, ¿sí? Eso en calidad general. En cuanto a la didáctica, la metodología, que los materiales se encuentren disponibles siempre, ¿sí? Puede darse el caso que yo suba a una plataforma un archivo que con el tiempo se desaparezca, se borre o se pierda. Tengo que siempre estar pendiente de que los materiales estén disponibles. O que yo comparta un video en YouTube, que pasa mucho, que después de un tiempo el video deja de... es bloqueado, es borrado por el autor o es borrado por YouTube porque infringe derechos de autor, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar que realmente los materiales se encuentren disponibles antes de presentar el curso, ¿sí? Que los contenidos didácticos realmente cumplan con el objetivo pedagógico para el cual fueron diseñados, ¿sí? Y que el modelo pedagógico siempre sea consistente, o sea, que no sea una amalgama, una colcha de retazos ahí entre modelos pedagógicos para que el estudiante termine aprendiendo de una manera extraña, ¿sí? Entonces aquí es importante tener en cuenta ese modelo pedagógico. Y en cuanto a la calidad técnica, ¿sí? Tenemos que mirar si los instrumentos multimedia se trabajan de manera óptima, si la programación del curso, de los exámenes están habilitados para las fechas que son, si la navegabilidad del curso realmente, si la plataforma está presentando problemas de navegabilidad, o por ejemplo que se cuelgue, o como pasa muchas veces, o que simplemente no se encuentran los contenidos, o que ya los enlaces no existan, todo eso hay que estarlo mirando.
si es fácil de acceso, si el diseño como, por cuanto tal es uniforme o si no es uniforme, ¿sí? Si la calidad técnica en el uso de las herramientas es óptima o no, ¿sí? Esto ya es un poco más, más casado con la cuestión de la programación del software educativo, pero es importante que nosotros como diseñadores o educadores pedagógicos veamos este elemento porque eso nos limita o nos puede potenciar mucho el trabajo. Listo, yo creo que vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. La idea es que quede claro, que el diseño de un contenido virtual puede demorarse mucho tiempo si no está una planificación, si no hay una planificación y una planeación adecuada de cómo se va a trabajar. Dos, si lo hago a partir de la improvisación, no, yo voy a poner el sílabus y a partir del desarrollo del sílabus voy creando el contenido a medida que lo voy adecuando. Eso, la experiencia nos ha dicho que no funciona. Nos demoramos 3 años con un curso que dignamente se puede haber hecho en menos de uno, precisamente por eso, porque no estaban los contenidos. Entonces, hasta que se genere el contenido, hasta que se adecue, hasta que se suba, hasta que se evalúe, hasta que se implemente. Entonces, eso genera un montón de reprocesos que realmente no estamos dispuestos a hacer, uno, y dos, que va a retrasar mucho y va a perjudicar mucho las estrategias de aprendizaje que queramos hacer de manera virtual. Entonces, es importante tener en cuenta que si somos juiciosos desde un principio, desde la elaboración del sílabus y la elaboración de las unidades didácticas, eh, y tenemos eso listo, a la hora de adecuar pedagógicamente y de subirlo a una plataforma, eso va a ser muy rápido. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, aquí veo una pregunta. Ya, dice, ¿qué quiere decir eso último orientado al estudiante y no en actividades de aprendizaje? Bueno, muchas veces cuando nosotros creamos los objetivos de una asignatura, ponemos como un objetivo, no sé, vamos a poner uno que pueda ser para química, identificar los diferentes los elementos que pertenecen eh, al grupo de los alcalinoterros. Eso realmente es una actividad de aprendizaje, pero no está orientado para que el estudiante aprenda, ¿sí? Eh, ¿Cómo evaluamos que realmente el estudiante ha asimilado ese conocimiento? ¿Porque lo memorizó? ¿O porque realmente el estudiante ha, que ha comprendido qué son los alcalinoterros, para qué sirven los alcalinoterros, cómo se encuentran en la naturaleza, cómo se usan, ¿sí? Y por último, cuáles son sus posibles aplicaciones. Entonces, ahí vamos a encontrar dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, si yo digo, vamos a contribuir con que el estudiante domine ciertas habilidades técnicas para el desarrollo no sé, para la producción de zanahorias, ¿sí? Ese está un poco más enfocado en lo que yo estoy buscando, es que el estudiante realmente aprenda la técnica, ¿sí? Y no se aprenda la teoría. En eso que hablo, que los objetivos deben estar orientados en el estudiante y no en actividades de aprendizaje. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? La profesora Marisol Amaya, creo que ya tiene una pregunta. Ok. Sí, señor. De hecho, la idea es que para una próxima charla hablemos, uno, sobre cómo diseñar, cómo hacer el sílabus, ya propiamente dicho,
porque ahí es donde necesitamos definir cuáles son las estrategias pedagógicas que se pueden trabajar en un programa virtual. Fuera de eso, cómo se deben generar los contenidos antes de la adecuación pedagógica. ¿Sí? Y por último, yo creería que es importante también hablar de cómo se adaptan los contenidos para que el estudiante pueda asimilarlos de una mejor manera. Yo creería que eso, si lo permite la facultad, se puede hablar en una siguiente sesión sobre cómo adecuar los contenidos y qué tipo de páginas de internet y plataformas existen para la adecuación de los mismos, porque hay un montón de herramientas digitales a los que a veces podemos echar mano para que el estudiante pueda aprender a partir de ellas. Bueno, esta pregunta creo que no es para mí, pero ¿se tiene algún plan para que los profesores desarrollemos y planeemos estos cursos? Pues según estaba diciendo el profe Diego al principio de la charla, se está buscando que entre la semana del 13 al 17 de julio tengamos unas capacitaciones un poco más completas sobre estos temas. Y a partir de eso, pues la idea es que en ese periodo ya tengamos esos contenidos listos. Yo creería que para el 2021. Yo no aseguraría en este momento que los contenidos se alcancen a hacer en un mes y subirlos y adecuarlos a la plataforma. Se puede hacer algo muy sencillo, tal como ustedes lo han venido haciendo en la implementación de este semestre de manera teledirigida, pero crear un curso completo de manera virtual que sea autosostenible y que perdure por el tiempo es un poco más complejo, ¿sí? Pero yo diría que es posible hacer un esbozo preliminar sobre cómo les va a ustedes a la hora de adecuar unos contenidos básicos. Por ejemplo, el solo hecho de organizar las presentaciones que ustedes tienen en PowerPoint es enriquecedor para un siguiente semestre y que puede facilitarles a ustedes el trabajo para la elaboración de un curso ya completamente virtual. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la evaluación. El tema de las evaluaciones es algo que toca tomarlo con lupa. Por eso se hablaba de un protocolo de evaluación. Yo creo que eso es importante hablarlo en una sesión, en otra sesión, y dedicar una sola sesión al tema de las evaluaciones. Porque la evaluación no es el final del aprendizaje, sino es el principio del mismo. Y todo gira alrededor de la evaluación. Entonces, yo creería que sí es importante hablar del tema, ¿sí? Sugerir algunas pautas para los procesos evaluativos porque la evaluación puede ser multimodal, de acuerdo también a la plataforma que estemos utilizando. Y al ser multimodal se pueden implementar muchísimas estrategias para que el estudiante sea evaluado, no solamente a partir de la resolución de parciales. A ver, siguiente pregunta dice, bueno, dado que la creación de laboratorios virtuales es desafiante, ¿se puede pensar en un trabajo de equipo estilo seminario para que como resultado de los esfuerzos resulten nuevas memorias publicables en un software? Sí, estoy de acuerdo. La Facultad de Ciencias, tengo entendido que para algunas asignaturas de física hacen simulaciones. Yo creería que es muy bueno que solicitar asesoría de los profesores que trabajan ese tipo de temas para la creación de aulas virtuales que sean completamente nuestras. La DENIA ha trabajado algunos laboratorios y están en los repositorios de la Dirección Nacional de Innovación Académica. En el banco de repositorios hay varias guías de laboratorio y creo que hay algunas simulaciones de laboratorio, si mal no estoy. También se puede echar mano de los conocimientos que tiene la DENIA y la asesoría de la DENIA para la creación de ese tipo de software. Pero yo sí creería que es importante que la Universidad Nacional comience a desarrollar sus propios
sus propios laboratorios virtuales, dado que tenemos muchos estudiantes que hacen parte de los programas PEAMA y muchos estudiantes que viven en periferia. Entonces, para que los estudiantes puedan acceder o tener un conocimiento básico sobre el uso y puedan hacer algunas simulaciones sobre ciertos trabajos en química también, es importante que la universidad también empiece a desarrollar ese tipo de software. Ya la Universidad de Colorado nos ha ganado, el FED tiene muchos laboratorios en varias disciplinas. Praxilabs, que es otra plataforma que trabaja en laboratorios, ha hecho muy buen trabajo a la hora de virtualizar ese tipo de entornos y pedagógicamente son enriquecedores. Entonces yo sí recomendaría que si la universidad, si hay profesores que estén dispuestos a trabajar eso, hablen con la universidad para ver qué tipo de apoyos pueden recibir y que se pueda hacer eso en algo más, más nuestro. ¿Sí? ¿Qué quisiste decir con tener un modelo pedagógico que no sea una amalgama? Bueno, cuando nosotros hablamos de educación, nosotros hablamos de distintos modelos de enseñanza y distintas escuelas pedagógicas a las cuales nosotros nos casamos. Por ejemplo, en ciencias se utiliza mucho el modelo o la estrategia de escuela nueva que fue desarrollado por Dewey a mediados del siglo XX, a principios del siglo XX. Pero en la práctica muchas veces nosotros implementamos distintas estrategias y distintos modelos pedagógicos y no solamente nos quedamos con el sistema de escuela nueva, sino que a veces nos vamos con lo que es la escuela constructivista del conocimiento o nos vamos con el conductismo pedagógico, que curiosamente aún en las aulas universitarias se ve. ¿Sí? En el caso de las aulas virtuales hay también modelos pedagógicos diseñados para que la formación virtual sea, se maneje de distintas formas y de distintas lógicas. Y cuando hablamos de que no sea una amalgama, es importante que cuando tengamos un modelo pedagógico diseñado de manera presencial se maneje de manera presencial. Y eso no lo podemos trasladar a la manera virtual porque estamos asumiendo que los estudiantes realmente están con nosotros cuando no lo están. Y al hablar de amalgamas, que estamos diciendo que estamos uniendo un pedacito de este modelo, del modelo A, un pedacito del modelo B, un pedacito del modelo C, y al final esto termina siendo una colcha de retazos donde el estudiante a la hora de ver un contenido y trasladarse al otro se va a dar cuenta de la diferencia pedagógica y eso puede afectar su proceso de aprendizaje, porque él viene acostumbrado a una línea, ¿sí? Él se acostumbra y psicológicamente se adapta a una línea de pedagógica en el curso, pero en cualquier momento el curso le rompen eso, entonces el estudiante se desencaja. Entonces la idea es que si se va a trabajar un modelo pedagógico sea uniforme en toda la estructura del curso. Es a eso a lo que yo me estoy refiriendo con que no se hagan amalgamas a la hora de implementar modelos pedagógicos virtuales. Bueno, profesores, les agradecemos a todos que hayan asistido a esta pequeña charla. Estamos pendientes de que va a haber una segunda y una tercera, esperamos, con, con Julián. Y tenemos otras cositas para próximas ocasiones con respecto a canal de YouTube para docentes y otras cosas más. Espero que les haya gustado. Esperamos sus comentarios. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Les voy a permitir a todos que activen sus micrófonos, pues para que puedan decir lo que necesitan. Bien, Ernesto Puertas de la Facultad de Ciencias. ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento, bueno, gracias por la charla, primero que nada. ¿Hay posibilidad de que en algún momento la universidad dicte algún curso como más aplicado en términos de lo que son objetos virtuales de aprendizaje, de investigación, en general de OAS para
para, digamos, que podamos diseñarlas. Bueno, los objetos virtuales de aprendizaje son muchos y de hecho lo que nosotros hacemos con los cursos es diseño de algunos objetos virtuales para el aprendizaje. Pero también hay que mirar también qué tipo de objetos vamos a diseñar. Lo mismo, de nuevo lo que les estaba diciendo hace un rato. Si estamos hablando de un laboratorio, se trabaja de una manera distinta a lo que se hace en una guía didáctica o un instructivo o un manual, ¿sí? Todos se pueden trabajar como modelos virtuales de aprendizaje, pero el nivel de trabajo es distinto, pues porque las necesidades de cada uno de los contenidos es distinta. Eh, Frente a eso, insisto, la DENI ha hecho un trabajo por muchos años para la elaboración de OVAs, pero eso no se limita solamente a la DENI. Muchos profesores han diseñado sus propios objetos virtuales de aprendizaje la creación de cursos sigue siendo un objeto, una OVA. Entonces, yo creo que cuando se puede hablar sobre adecuación pedagógica, se puede hablar un poco sobre este tema, ¿sí? Sobre qué se debe tener en cuenta a la hora de pensar una simulación o de pensar un laboratorio o de pensar una guía didáctica. Entonces, yo creería que eso sí lo podemos estar haciendo en el transcurso del tiempo, ¿sí? Y pues si la universidad y la facultad pues permite ese tipo de charlas, pues se pueden estar haciendo con apoyo de la dirección ya con personas que han trabajado directamente en el desarrollo de ese tipo de materiales. Ok, bueno, Gracias. muchas gracias a Julián. Espero, profesores, que les haya sido de su agrado esta charla. Eh, Esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Ya vamos terminando con esto. Muchas gracias. Ah, además, esto se va a subir al canal de YouTube de la facultad. Por si de pronto llegan a tener alguna duda, pueden volverlo a ver.